No le temas a la oscuridad. Nunca olvidaré aquella noche en que acepté acompañar a mis amigos a la vieja hacienda abandonada en las afueras del pueblo. El lugar tenía fama de estar maldito, pero entre cervezas y bromas, todos repetían la misma frase: no le temas a la oscuridad, que lo único que hay en ella es lo que tu mente inventa. Yo quería creerlo, pero desde que la vimos entre los árboles, con sus muros cubiertos de hiedra y ventanas como ojos vacíos, supe que esa oscuridad guardaba algo más. El viento soplaba frío, y al cruzar el portón oxidado sentí un silencio tan pesado que hasta las risas de mis amigos sonaban fuera de lugar. El piso de madera crujía bajo nuestros pasos, y el aire olía a humedad y tierra vieja, como si el tiempo nunca hubiera corrido dentro de esas paredes. Fue idea de Ernesto, el más valiente, o el más imprudente. Apaguemos las linternas un rato, a ver quién aguanta más. Entre risas nerviosas, todos accedimos. Y entonces lo hicimos, apagamos la última chispa de luz. La oscuridad cayó sobre nosotros como un manto sólido, tan denso que sentí que podía tocarlo. No era el tipo de oscuridad que se acostumbra con el tiempo, era un abismo que parecía respirar alrededor. Y ahí, en medio de ese vacío absoluto, entendí que las advertencias no eran simples cuentos. Porque cuando abrí los ojos de nuevo, no estaba solo en esa negrura. No pasaron ni 2 minutos desde que apagamos las linternas cuando ocurrió. Al principio, era apenas un murmullo, como si el viento se colara por las grietas de la hacienda. Pero pronto notamos que no era el viento. Era un susurro claro, humano, que repetía algo una y otra vez, aunque en un idioma que ninguno entendía. Sonaba a un rezo roto, a palabras arrastradas por gargantas invisibles. Ernesto soltó una carcajada nerviosa, convencido de que alguien más estaba gastándonos una broma. ¿Quién anda ahí?, gritó, su voz retumbando en la madera hueca. La respuesta fue un silencio absoluto. Pero ese silencio no era vacío, lo llenaba la sensación de que algo nos observaba muy de cerca. Mariana, que siempre llevaba su celular listo para todo, decidió grabar. Encendió la cámara y la mantuvo en modo nocturno, apuntando hacia el pasillo. Todos nos acercamos a mirar la pantalla, y fue entonces cuando lo vimos. En el borde de la imagen, apenas distinguible, había una silueta oscura parada en el fondo del pasillo. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, como si nos esperara. Nadie tuvo el valor de hablar, hasta que de pronto, Ricardo, que estaba más cerca de la entrada al pasillo, soltó un grito ahogado. Algo me tocó. Lo vimos dar un salto hacia atrás, golpeándose contra la pared. Su cara estaba completamente pálida. Cuando Mariana giró la cámara hacia él, alcanzamos a ver cómo su brazo izquierdo tenía una marca roja, como dedos hundidos en la carne, y lo más aterrador fue que esas marcas aparecieron ante nuestros ojos, como si manos invisibles lo apretaran. El celular captó todo. Y en la grabación, después del grito de Ricardo, se escucha claramente otro susurro, pero esta vez en un tono burlón, muy cerca del micrófono. No le temas a la oscuridad. El grito de Ricardo nos dejó paralizados. Sus ojos estaban vidriosos, y el temblor en sus manos lo hacía parecer un niño perdido. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, las puertas de la hacienda se cerraron con un estruendo seco, como si hubieran sido azotadas por un gigante. Mariana corrió hacia la entrada y jaló con todas sus fuerzas. Nada. Era como si la madera estuviera soldada a la pared. Ernesto golpeó los cristales de las ventanas, pero lo único que consiguió fue cortarse el puño con astillas y que las cortinas negras del polvo se levantaran. En ese instante, lo entendimos, no podíamos salir. La risa de Ernesto, que intentaba esconder el miedo, se quebró en cuanto una corriente helada recorrió el salón. Y entonces lo vimos. La cámara de Mariana, todavía grabando, captó que las sombras no eran sombras comunes, se movían como si fueran líquidos oscuros, trepando por las paredes y bajando del techo, rodeándonos poco a poco. Nos quieren separar, dijo Mariana con un hilo de voz, abrazando su celular como si fuera un amuleto. Y tenía razón. Cada uno empezó a escuchar cosas distintas. Yo escuchaba a mi madre llamándome por mi nombre desde el fondo del pasillo, con esa misma ternura que usaba cuando era niño.
Ernesto juraba que veía a su difunto abuelo sentado en un rincón, invitándolo con un gesto a acercarse. Ricardo. Ricardo solo lloraba, diciendo que la voz en su oído lo amenazaba con arrancarle la piel si no obedecía. La tensión creció hasta que un ruido metálico sacudió toda la casa. Los cerrojos del segundo piso se abrieron solos. La escalera, cubierta de polvo y sombras, nos invitaba a subir, pero lo más aterrador fue que la voz susurrante volvió a escucharse, clara y burlona. Adelante, aquí está la verdad. Mariana me miró con lágrimas en los ojos y murmuró: si seguimos, no saldremos vivos, pero si no lo hacemos, esto nos va a matar aquí mismo. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. La hacienda ya no era una casa vieja, era una trampa viva, que nos estaba arrastrando a su centro, donde seguramente nos esperaba lo inexplicable. El silencio en la hacienda se rompió con un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. Nos miramos sin atrevernos a hablar, pero la decisión ya estaba tomada: subiríamos. Los escalones crujieron como huesos bajo nuestros pies, y con cada paso la oscuridad parecía más espesa, más viva. Mariana grababa con su celular, el foco de la cámara temblaba tanto como sus manos. Yo iba detrás de ella, sintiendo que algo nos observaba desde cada rincón. De pronto, Ricardo gritó: algo me tocó. Y al mirar su brazo vimos marcas rojas, como garras frescas. No alcanzó a terminar de hablar cuando la sombra lo envolvió. Era como un manto negro que cayó sobre él, tapándole la cara, sofocándolo. Sus gritos nos helaron la sangre, el crujir de sus huesos retumbó en el pasillo, y una corriente de aire fétido nos golpeó en la cara. ¡Ayúdenme!, chillaba, pero no podíamos movernos. Era como si la casa misma nos sujetara en el lugar. La luz del celular mostró cómo el cuerpo de Ricardo se doblaba en ángulos imposibles, sus brazos torciéndose hacia atrás, sus costillas marcándose bajo la piel hasta que una tras otra se quebraron con un sonido húmedo y desgarrador. La sangre brotaba de su boca en chorros oscuros, cayendo al suelo como si la sombra lo estuviera exprimiendo. Mariana gritaba y trataba de correr hacia él, pero Ernesto la sostuvo, llorando y suplicándole que no se acercara. Yo solo podía mirar, con el estómago revuelto y la certeza de que estábamos siendo testigos de algo que no pertenecía a este mundo. En un último espasmo, Ricardo extendió una mano hacia nosotros. Sus dedos estaban desgarrados, hueso y carne expuestos. Y luego, con un chasquido final, su cuello se quebró. El cuerpo cayó al suelo, pero la sombra lo arrastró de inmediato hacia un cuarto oscuro al fondo del pasillo, cerrando la puerta con violencia. El eco de su grito quedó vibrando en nuestros oídos, hasta que solo reinó el silencio absoluto. Mariana, temblando, apenas pudo decir: esto no va a parar, la casa quiere más sangre. Yo lo sabía en ese momento, no todos saldríamos vivos de aquel infierno. El aire en la hacienda se volvió irrespirable después de la muerte de Ricardo. Cada uno de nosotros estaba paralizado, con el corazón golpeándonos las costillas, tratando de entender si lo que vimos fue real, o si habíamos enloquecido todos al mismo tiempo. Pero no había tiempo para preguntas. La casa respiraba. Se escuchaba como un latido en las paredes, un pulso húmedo que recorría los pasillos. Con cada latido, la madera crujía y el polvo caía como ceniza sobre nosotros. Intentamos correr hacia la escalera para bajar, pero el pasillo se extendía y torcía, como si no tuviera fin. Caminábamos y caminábamos, pero siempre regresábamos al mismo lugar, la puerta por donde la sombra se había llevado a Ricardo. Entonces comenzaron los susurros. Voces familiares, dulces, que nos llamaban por nuestro nombre. Mariana, ven conmigo. Ernesto, tu madre te espera. Tú. Y esa voz me nombró a mí, con un tono tan íntimo que me heló el alma. Nos tapamos los oídos, pero las voces sonaban dentro de nuestra cabeza. Sentí que me iban a desgarrar por dentro. Fue Mariana quien cayó primero. De repente se llevó las manos al pecho, como si algo le apretara el corazón, y en su piel apareció una marca, 5 líneas negras que ardían como brasas, justo sobre su clavícula. La luz del celular mostró cómo la piel chisporroteaba como carne quemada. Me está marcando. No puedo respirar. Gritaba,
mientras Ernesto trataba de ayudarla, pero cuando intentaba tocarla, la marca lo repelía como un golpe eléctrico. Yo sabía lo que significaba. La casa había elegido a su siguiente víctima. Las voces se hicieron más fuertes, casi gritos, mezcladas con risas y llantos. El pasillo comenzó a cerrarse, las paredes moviéndose hacia nosotros, apretándonos como si estuviéramos dentro de un ataúd vivo. Ernesto, desesperado, golpeaba la pared con sus puños sangrantes, mientras Mariana caía de rodillas, con la marca brillando cada vez más fuerte. Yo solo podía mirar, congelado, porque entendía algo terrible. Esa marca no solo la condenaba a ella. Era un aviso de que todos estábamos atrapados en un juego que no podíamos ganar. La hacienda nos había convertido en piezas de un ritual, y uno por uno seríamos reclamados. El grito de Mariana aún me retumba en los huesos. Era un grito que no pertenecía a este mundo, un alarido que parecía abrir grietas en las paredes de la hacienda. Su cuerpo temblaba con violencia, y la marca en su clavícula ardía como hierro al rojo vivo. «¡Ayúdenme!», clamaba, con los ojos desorbitados, las lágrimas surcando su rostro. Ernesto intentó sostenerla, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. El golpe fue tan brutal que lo dejó sin aire, escupiendo sangre. Yo corrí hacia Mariana, pero justo cuando la toqué, un frío imposible me recorrió los brazos, paralizándome. Era como si estuviera metiendo mis manos en agua helada hasta los huesos. Entonces ocurrió. De la marca surgieron sombras líquidas, tentáculos negros que comenzaron a recorrer su piel, entrando por su boca, por sus ojos, por cada poro de su cuerpo. Ella gritaba y se convulsionaba mientras esas sombras la vaciaban por dentro. El sonido, nunca lo olvidaré. Era como escuchar huesos quebrándose y carne desgarrándose desde adentro. Mariana arañaba el suelo, dejando marcas sangrientas en las tablas, mientras su cuerpo se retorcía en ángulos imposibles. «No la lleven. No, por favor», gritaba Ernesto, desesperado, golpeando la pared con las manos ensangrentadas. Pero la casa ya había decidido. Las sombras levantaron a Mariana en el aire. Su rostro estaba desencajado, sus ojos completamente negros, mientras su voz, o lo que quedaba de ella, empezó a repetir una frase con un eco gutural. «Uno por uno, uno por uno». El suelo bajo nosotros se abrió como una boca, y con un rugido sordo, Mariana fue tragada por la oscuridad. En un instante, la madera volvió a cerrarse, como si nada hubiera pasado. Solo quedó su olor, una mezcla de carne quemada y humedad rancia. El silencio fue absoluto, pero el mensaje estaba claro. La casa había cobrado su precio, y no iba a detenerse. Yo temblaba, incapaz de moverme. Ernesto cayó de rodillas, murmurando entre sollozos. «Nos va a matar a todos, uno por uno». Y en ese momento entendí la magnitud del horror. Mariana no había muerto en paz. La habían reclamado. Ahora era parte de la hacienda. El aire estaba tan cargado que apenas podía respirar. Cada paso que daba por los corredores de la hacienda era como adentrarse en un túnel que se alargaba y retorcía por sí mismo. Las puertas ya no estaban donde las recordaba, y los pasillos parecían cambiar de lugar con cada parpadeo. Ernesto caminaba a mi lado, tambaleándose. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y murmuraba palabras sin sentido. «No, no puede ser, no puedo ser el siguiente, no», su voz se quebraba entre sollozos. Cada vez que girábamos una esquina, escuchábamos susurros en varios tonos, voces que imitaban a Mariana, llamándolo, burlándose, recordándole que la oscuridad ya lo había marcado. Las paredes empezaron a sangrar un líquido negro, viscoso, que olía a humedad y a carne putrefacta. El suelo bajo nuestros pies crujía como si cientos de huesos se rompieran lentamente. Yo intentaba mantenerme firme, pero sentía que mi propia mente temblaba ante la visión de los ecos de los que ya no estaban. Ernesto se detuvo frente a una puerta que antes no había visto. El pomo giró solo y un frío profundo emanó de ella. La abrió, y lo que vimos adentro me dejó sin aliento. Mariana flotaba en el aire, envuelta en sombras, mirándonos con ojos vacíos que no pertenecían a este mundo. «¡Corre!», grité, pero él quedó paralizado, atrapado entre la realidad y la locura.
La casa no nos dejaba escapar. Cada pasillo que tomábamos se alargaba, las ventanas mostraban paisajes imposibles, y los objetos se movían por sí solos, bloqueando cualquier salida. Los relojes se detenían y reiniciaban, haciendo que el tiempo fuera una tortura sin fin. Ernesto comenzó a gritar, golpeando las paredes mientras su mente se fracturaba más y más. Me miró con desesperación absoluta. No voy a salir. Ella viene por mí. La oscuridad no me va a soltar. Y en ese instante, comprendí que la casa no solo lo perseguía, sino que estaba absorbiendo su mente, convirtiéndolo en un reflejo de las sombras que había visto devorar a Mariana. Cada paso que daba, cada respiración, lo alejaba más de la realidad. Yo sabía que no había marcha atrás. La hacienda no era solo un lugar, era un ser vivo, hambriento, y su siguiente víctima ya había sido elegida. La casa ya no era la misma que había visto al llegar. Cada sombra se movía con intención propia, susurrando nombres, recordando miedos, repitiendo cada error que habíamos cometido. Ernesto estaba frente a mí, temblando, con la mirada perdida, como si la realidad hubiera dejado de existir para él. Debo hacerlo, susurró, con voz quebrada. No puedo dejar que me consuma, pero no había fuerza en el mundo que pudiera detener lo que la hacienda había despertado. Las sombras se alzaron, tomando formas humanas deformes, con rostros arrancados y cuerpos que crujían con cada movimiento. La oscuridad parecía absorber el aire, apagando todo sonido que no fueran sus propios gemidos y el latido de nuestro miedo. Ernesto se adelantó, con un destello de determinación en sus ojos, enfrentando lo que nadie podría, la manifestación pura del terror que había acechado la hacienda durante siglos. Cada golpe que intentaba dar se encontraba con una resistencia imposible, como si las sombras conocieran cada pensamiento, cada intento de huida. «No me tendrás», gritó, mientras un frío cortante le atravesaba los huesos, haciendo que su sangre se helara en las venas. La lucha se volvió una danza macabra, entre gritos, golpes invisibles, susurros que parecían perforar el alma. Los objetos se lanzaban solos, las paredes sangraban y los pasillos se cerraban sobre nosotros, obligándonos a confrontar cada miedo acumulado. En un momento, la figura de Mariana apareció de nuevo, flotando entre las sombras, señalando hacia la salida que apenas podía distinguirse. Ernesto comprendió que su única oportunidad era enfrentarlo desde la valentía, no desde el miedo. Con un último esfuerzo, corrió hacia la puerta que la figura señalaba, arrastrándome a mí con él. El aire se despejó un instante, y la hacienda parecía retroceder, pero no en silencio. Su presencia persistía, un murmullo constante que prometía regresar, que nunca olvidaría a quienes habían osado desafiarla. Salimos, respirando aire fresco por primera vez, pero la victoria tenía un precio, nuestros cuerpos y mentes estaban marcados. Ernesto y yo sabíamos que la oscuridad nos seguiría, que cada sombra en la noche podría ser un recordatorio de lo que habíamos enfrentado. Mientras nos alejábamos, sentí que la hacienda nos observaba, y entendí que algunas experiencias no terminan nunca. El miedo persistía, y con él, la enseñanza. El valor no siempre salva de lo imposible, pero nos recuerda que seguimos vivos, aunque transformados. El misterio y el terror no siempre descansan, y algunas sombras nos siguen, silenciosas, recordándonos que el mundo es más profundo y complejo de lo que vemos. A quienes sienten curiosidad por lo oculto, por los susurros que atraviesan la noche, les invito a unirse a nuestro canal Chamán, donde cada historia es un portal, y cada relato, una puerta a lo inexplicable. Gracias por acompañarnos, y que la luz de la conciencia siempre guíe vuestros pasos incluso en la oscuridad más profunda.